Vamos a arrancar el último encuentro que tenemos del módulo 4 de la cátedra. Teoría de la historia, historiografía y teoría de la historia. Así que vamos a ir cerrando este cursado que, bueno, ha tenido lo suyo, ¿no? Muy interesante en el aspecto, digamos, de poder analizar algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la historiografía y con lo que implica eso, ¿no? Así que, bueno, antes que nada, bueno, ahí lo veo, María José. ¿Cómo le va? Buenas tardes, profe, y buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, está Gastón, está... Última clase. Sí, eso le decía, vamos a cerrar el último encuentro, así ya no me ven más y se van a las vacaciones con un poco de alivio, o al receso, con un poco de alivio, ¿no? Preparando los finales, imagino, ¿no? Tener varios. Le iba a decir, nada de alivio. Bueno, a preparar finales. Claro, pero el hecho de llegar ya al final, eso les da como un alivio, que ustedes no quieran creer, porque ya el profe no va a subir más actividades, porque digamos como que Buenas ya llegamos. Tardes. Buenas tardes, Giselle, ¿cómo va? Hola, Buenas Giselle. tardes. Gastón, a Dai la veo así medio perdida. O sea, Hola, ¿cómo les va? Callada. Hola. Ya hoy viernes como que... Está agotado. Bueno, sí, creo que todo el mundo llega agotado ya el viernes. Y bueno, a y fin de sí, mes, ¿no? todo, se junta todo. Pero justamente al revés, porque el viernes cuando ustedes cursan y el sábado, así que imagino que es complicado. Mañana es re pesado para nosotros, Gise, ¿viste? Y sí. Sí, mañana sí, la mañana sobre todo. Son 4 horas que nos da, 4 horas, un poquito a veces más, se pasa el profe que tenemos de americana. Ah, sí, bien. No, Bueno, pero bien, no quedamos bien. Ah, ¿no? Nada bien quedamos. Bueno, hay que ver. Pasa que americana es una materia larga también. Bueno, creo que hay 3 americanas, Sí. ¿no? ¿Todavía en 3? Sí, 3. Claro, estamos en la 3 ahora. Sí. Claro. Es un proceso largo de la carrera de historia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas Así tardes. que, sí, es una carrera, es en lo que es... en la universidad hay 2, pero son anuales. Americana 1 y Americana 2, y son anuales. Claro. Acá son cuatrimestrales, entonces como que es algo Claro, muy pero comprimido. sí, muy comprimido y es mucho para hacer. Sí, Exacto. sí. Bueno. Bien, vamos a ir iniciando. Hoy primero vamos a hacer un pequeño repaso, porque para ya meternos, nosotros, la unidad 4 que ustedes vieron, si vieron el material, lo revisaron, está basado en las cuestiones de la historiografía argentina, ¿no? Es decir, qué pasó en Argentina, pero qué pasó en Argentina, digamos, en base a lo que pasa en el mundo. Entonces, por ahí eso es importante que tuviéramos, yo les decía en algún momento, creo que no sé si fue el encuentro pasado, que la verdad que trabajar la teoría de la historia o trabajar la historiografía, ¿no? Que es justamente eso, una pregunta examen, ¿no? Es una pregunta examen, ¿qué es la historiografía? Así imagino que ya lo saben, ya lo van a poder definir bien, ¿no? Primer pregunta examen, ¿qué es historiografía? Este estudio que se hace sobre la interpretación y la forma de escribir la historia y para qué se escribe, para quiénes, cuáles son sus objetivos, digamos, hay como un ejercicio a nivel mundial, ¿no? Totalmente etnocentrista, totalmente, digamos, basado más que nada en la cuestión europea, que es lo que nosotros vemos, nosotros revisamos. Y después es como que ya recién, en el siglo XX, comienzan a dilucidarse algunas corrientes que son exclusivamente de algunas regiones y de algunos lugares, como por ejemplo América. Porque la cuestión de América van a ver de que
especialmente después del siglo, digamos, Argentina tiene una cuestión particular, una riqueza muy interesante que ahora vamos a ver, que es parte de la clase de hoy, pero van a ver de que también hay un gran aporte de México, un gran aporte de Perú, ¿no? Es decir, no es solamente Perú, digamos, mitad del siglo XX para adelante. Hay un gran aporte de Brasil, inclusive Brasil de la década del 70, que ustedes seguramente han leído, algunas revisiones, y más también de historia americana, quizás han visto algo de historiadores brasileros. Hay una gran revisión que los va a ir llevando hasta el día de hoy, prácticamente en 20 años, en los últimos 20 años, con la nueva construcción, la nueva mirada, por ejemplo, de la epistemología del sur, ¿no? Que es algo que se trabaja bastante y que nosotros no hemos podido abordar. Espero que lo puedan abordar en algún otro espacio, pero bueno, estaba pensado que pudiéramos trabajar en las epistemologías del sur, pero bueno, no tenemos ni el tiempo suficiente, ni tampoco la biografía, digamos, existe, está basada justamente en la revisión de la historia, ¿no? Hoy por hoy, en un proceso inicial por Boaventura de Sousa Santos, que es el que inicia esto, pero lo que les quiero decir es como que estamos llegando al siglo XXI, o llegamos al siglo XXI, con una construcción importante de una historiografía local, ¿no? Es una historiografía americana. Él le llama del sur, o las epistemologías del sur. Como que porque, fuera de lo macro a lo micro, o sea, claro, yo por ahí cuando veo los que se le da tanta, o que inicia de manera quizás más fuerte en lo que es Europa, y tiene un poder historiográfico importantísimo, como que también después se va desgajando a lo que es América, pero también tiene que ver con la novedad del continente, con los sucesos mucho más recientes, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pero aparte, es cierto lo que vos decís, ahora vamos a ver la impronta. En Argentina las personas que más saben de esto y son las que han construido y han escrito los libros, ¿no? de la teoría de la historia, son Devoto y Pagano. Nora Pagano es una gran investigadora en este punto, los han leído seguramente, y ambos son los que, bueno, ahora vamos a analizar lo que ellos hicieron. Ustedes tienen un texto, una parte de un texto en la biografía, pero digamos, son los que han hecho el análisis más complejo. Hoy, como que la epistemología del sur están en un proceso, recién se están insertando en el ámbito académico, ¿no? Es decir, hay que aceptar también, porque encima hay toda una cuestión que hay que aceptar, que viene Brasil, ¿no? Y Argentina tiene ese problema serio de, de no aceptar las cosas que vienen de Brasil, salvo que sean los autos, los televisores, después el resto es como que es difícil, pero bueno, está ingresando, y seguramente si ustedes en la final de la carrera, o quizás ya cuando comiencen a ejercer el profesorado, van a ver de que va a haber más información o más trabajos sobre las epistemologías del sur. El diseño curricular del secundario invita a que se trabaje sobre eso, pero invita sobre un campo totalmente desierto, ¿no? Es decir, realmente es muy difícil que ustedes puedan llevar algún tipo de registro, digamos, puedan bajar a la clase o puedan bajar a las escuelas algún tipo de estructura de las epistemologías del sur, porque hay muy poca información, salvo los encuentros que ahora se han tenido por el tema de la pandemia, pero salvo los encuentros y algunos seminarios que van haciendo ellos, se ha incorporado Gentile, otro historiador centroamericano, hay incorporación de mexicanos, es decir, de Argentina poco, digamos, poca participación todavía, pero bueno, ya va a llegar el momento donde las epistemologías del sur van a ser más fuertes, y eso habla de una buena construcción y de otra mirada, ¿no? Para ver estas corrientes de estudio de los historiadores. Así que la idea era arrancar, vamos a hacer un pequeño repaso para que a ustedes les quede claro algunas cuestiones en base a, digamos, algunas cuestiones que se han planteado en base a los trabajos, que no fueron muchos, pero que por ahí el último autor que les tocó leer, que me parece que es, ¿quién fue el último? Salazar Silva fue uno, no, Jacques Rebel, claro, que es el... Thompson fue lo de Salazar. Salazar y el otro era Jacques Rebel. Hervey, Claro. Hervey.
Ujú. Ah, Hervey, está bien. ese es el apellido. Esperen que ahí me está pidiendo la compañera que no puede entrar, me dice. Ya lo más le mandamos el enlace, me dice que no puede entrar. Bueno, ahí está. Ahí se lo enviamos. Claro, porque en realidad la mirada que hace justamente, digamos, digamos, lo que trabaja, ¿no? En la cuestión de los británicos, de los marxismos británicos, que ahí está el tema de la cuestión, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con una construcción, un análisis, es decir, porque ¿qué se van a encontrar? Como el texto de Harvey Cage es un texto que es más grande, es un libro que él produce, una muy buena producción que él hace de todo el análisis de los marxistas británicos, porque en realidad, ahora vamos a ver un pequeño cuadro comparativo, pero para que ustedes sepan, tanto el historicismo, tanto el positivismo, la escuela de análisis, no tienen una sola etapa o una sola mirada o una sola interpretación, ¿no? Es decir, es como que con el tiempo y con el aporte de diferentes intelectuales o diferentes historiadores, eso va generando algún tipo de riqueza y también de discusión, ¿no? Por la diversidad de la mirada. Ni hablemos del materialismo histórico, ¿no? Es decir, cuando se plantea la escuela marxista, que se reconoce como marxista, pero en realidad yo creo que hasta se podría discutir si realmente Marx es el que primero que comienza con esto. En realidad, para mí es una escuela más de última enguilsta, ¿no? De Engels, o de Friedrich, ¿no? De Friedrich Engels sería. Pero Pero tiene que ver con la amplitud también de las ciencias sociales, o sea, claro, con esta idea de que hay otras ciencias que se suman, otras áreas, digamos, a las cuales también hay que responder y dificulta el límite de decir hasta dónde planteo yo y hasta dónde planteas vos. uh-huh. ¿Por eso? Claro, porque aparte llega la sociología y empiezan a llegar otras corrientes. Ni les cuento en mitad del siglo XX cuando la antropología se hace fuerte, ¿no? Es decir, hay otras ciencias que comienzan a aplicar diferentes miradas y las escuelas comienzan a verse, digamos, golpeadas. Pero el marxismo británico, aparte de tener esa cuestión de nacer en Inglaterra, tiene una construcción que es muy interesante en este análisis, ¿no? En el análisis, digamos, ¿cómo les podría decir? De diferentes miradas. Entonces, cuando uno analiza el marxismo británico, por lo menos se encuentra con 4 o 5 cuestiones de etapas y de miradas diferentes, que quizás ustedes en la formación van a conocer más a Eric Hobsbawm, porque Eric Hobsbawm es el que se desprende de esta cuestión de la mirada exclusivamente europea y británica, y se va a agarrar en la historia mundial, ¿no? En la historia, digamos, cuando va a escribir el siglo XX, la era del capital, la era del imperialismo. Entonces, él es como que el que más se desplaza, pero en el trabajo que yo les dejé, aparece Thompson, siendo uno de los que analiza y refleja esta cuestión que es muy importante para la época que él lo hace, y que tiene que ver con el trabajador, claramente. Porque, ¿qué pasa? Marx, ustedes recuerden que él está en la época donde la revolución industrial es un proceso muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mirada de la época de Marx, la mirada de Engels, no es la misma, ni los puntos de análisis no son los mismos que otros que van a ir llegando con otras cuestiones. Porque, por ejemplo, cuando aparece, por ejemplo, la escuela digamos, de los marxistas alemanes, van a buscar el origen y van a ver que el origen arranca en la Edad Media tardía o en la Edad Media, el final de la Edad Media, ¿no? Es decir, no es que, porque cuando hablan de lucha de clase, la lucha de clase no comienza con la revolución industrial. Hay una lucha de clase que es anterior, ¿no? Entonces van a ver que van a aparecer diferentes miradas y ese marxismo británico, como una escuela, comienza a tener diferentes aportes donde va a estar identificado perfectamente por, digamos, los personajes más centrales.
Ahora, después yo le voy a mostrar algo sobre el marxismo británico para que a ustedes les quede más amplio, pero bueno, como recién les decía, el texto que ustedes trabajaron de Harvey Cage es un texto mucho más grande porque él es el que realiza todo un análisis perfecto y terrible, y ustedes vieron solamente una Haciendo cuestión. hincapié también en esto de que no Mm. hay una ruptura, él no habla de ruptura, de decir hasta acá hablamos de un marxismo ortodoxo, plenamente económico, y a partir de acá hablamos de un marxismo más cultural, sino que él habla de una continuidad, digamos, no un antes y un después, ¿no? Exactamente, exactamente, por eso te digo, y vas a ver que muchos se empiezan a buscar el origen y lo van a encontrar en la Edad Media, ¿no? Es decir, en el final de la Edad Media, cuando aparece la burguesía, cuando aparece diferentes miradas sobre el cambio, esto de las monarquías, la caída de la nobleza, ¿no? Es decir, la caída de la nobleza me refiero por el ascenso social de otros sectores que están referidos al comercio, el tema de los gremios, los artesanos. Hay un gran trabajo de estos marxistas que es como que instalan otra escuela. Bueno, saludos que se incorporaron recién a Sharon, Noeli, Alejandro. Espero que estén escuchando y que pueda... Cualquier cosa ustedes me paran e intervienen, ¿sí? Hola, ¿Okay? profe, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien. A ustedes mejor, última clase, ya se liberan de mí, del pesado de teoría de la historia, así ya se liberan un poquito. Bueno, ahora les voy a mostrar, mientras se está sumando Carmen, que acaba de llegar, que no se podía conectar. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Está escuchando Carmen? No, está armando el sonido recién. Bueno. Hola, profe. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Estaba asustada? ¿La vi Ay, asustada? sí, porque bueno. Nada, ya está. Ya estoy acá. Buenísimo, buenísimo. Acá les voy a mostrar, igual yo les he subido algunos cuadros comparativos, pero quiero que se centren en que ustedes cada vez que analicen, ahora lo vamos a ver en el trabajo que hace Devoto y Pagano, las cuatro esencias claves de cómo se analiza la historia o las principales corrientes historiográficas están basadas en estos 4 lineamientos, ¿sí? No están acomodados por orden cronológico, pero están acomodados, digamos, por una cuestión que no es porque sea fan del marxismo, sino porque el materialismo histórico parte de otra mirada, que es la cuestión económica y el impacto social, ¿no? Y el historicismo, que vendría a ser la cuna, digamos, de los historiadores, ¿no? El origen de los historiadores, si uno dijera, a ver, algún historiador de la antigüedad, Herodoto, bueno, Herodoto era un poeta, pobre, era un gran poeta era. No podía escribir historia, entonces escribía como poesía, un genio. Arrancan con esta escuela, la historicista, porque justamente, fíjense que acá en la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué es la historia? Y la que ustedes van a tener que saber responder en los profesorados, tiene que ver con esto, ¿dónde está el centro, que es la historia, para cada una de estas corrientes, ¿verdad? Entonces, cuando uno analiza, vamos por orden cronológico, si ustedes quieren, el historicismo, que relaciona lo individual con lo global, ¿no? Es decir, los hechos que nacen desde algunos personajes, ¿sí? Es porque está analizando justamente cómo influyeron estos personajes en el campo de la historia. Entonces, un historiador que escribe sobre Carlos Magno, sobre Julio César, sobre, no sé, qué sé yo, Ragnarok, qué sé yo, no sé, tienen ustedes ahí también un poquito, si no me dejan solo. Es decir, o San Martín, en el caso de Argentina, arranca prácticamente como si fuera el historicismo, ¿no? Es decir, porque son personajes que van desde lo individual a lo global, es decir, cómo modificaron el campo de la historia, y en este análisis estos personajes claramente son los hitos fundadores, ¿no? No sé si me van siguiendo, ¿sí? Es decir, en la historia religiosa, por ejemplo, Pío II es el gran papa, ¿no? Por el famoso concilio de Milán. Entonces, cuando alguien habla sobre la historia religiosa, la historia de la religión católica, arranca con ese personaje, ¿no? Es decir, arranca con Pío II. Y es como nos Pero pasa... siempre un personaje de poder. Claro, claro, totalmente. No vas a ir a buscar a Menocchio, ¿no? Ahí en el, Claro. en el famoso... Bueno, claro,
en el queso y los gusanos. No, no, es decir, claro, vas a arrancar porque estás relacionando que este hecho histórico que vos estás armando, y con fuentes, ustedes saben que ya estamos hablando de historia científica, ¿no? La historia como una ciencia, va a partir de esto, ¿no? De esta base, claramente. Entonces, ustedes me podrían decir, pero Mitre arrancó con el historicismo, cuando escribió sobre San Martín, sobre ese Belgrano, como los padres. Claro, pero arranca con él, porque ni se le ocurrió arrancar con Liniers, que es el tipo que defiende Buenos Aires y la recupera, ¿no? Después la invasión es inglesa, o arrancar, no sé, qué sé yo. Bueno, con Moreno Moreno, por ejemplo, que es el gran precursor de las ideas realmente del corte, ¿no? De la emancipación. Con Güemes. Ni hablar de Güemes, totalmente un olvidado para esta gente, ¿sí? Pero no significa que el historicismo no hace hincapié, porque el historicismo podría hacer hincapié en Güemes, en una historia reflejada en el norte, en el noroeste del territorio, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque acá lo que surge es el positivismo, donde, fíjense, la cuestión tiene que basarse en el progreso, ¿sí? La diferencia entre el historicismo y el positivismo es que la historia en el positivismo es un proceso donde nosotros nacemos en base a eso. Es decir, cuando ellos inscriben la historia en esta escuela, que no es inventada por Mitre, ni por Vicente Fidel López, ni mucho menos, tiene que ver con, no van a decir que nacimos de Tupac Amaru o nacimos de la intervención de Güemes en Salta, ¿no? Es decir, eso no puede explicar cómo se va construyendo la nación argentina o el nacimiento del Estado argentino, ¿no? Por eso yo sigo habilitando, después los saludo, perdonen, así no salimos del material, después los saludo a todos. El historicismo claramente, cuando arranca con el italiano Croce o con el alemán von Ranke, tiene que ver con esto, ¿no? La historia explicada de lo individual a lo global como un suceso, como un hecho. ¿Sí? Cuando ustedes estudian las cruzadas, van a ver de que ahí los reyes, arriba del caballo, delante, ¿no? Enrique VIII o Enrique VI, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, mentira, es decir, no tiene nada que ver, seguramente estos muchachos estaban en el castillo, ¿no? Cuidando las ganancias que traían las cruzadas, por ejemplo. Pero bueno, el historicismo hace eso. El positivismo, que es el que en el siglo XIX comienza a defender y a armar a las naciones, con una historia basada en esta cuestión, la palabra progreso es clave, es la que le da más fuerza, ¿no? Es decir, acá el padre de la patria es San Martín. ¿Quién lo va a discutir a eso? Nadie, ¿no? Pero un San Martín militar, no hablamos de San Martín como persona, el San Martín que tuvo que organizar la logia, o a través de las logias pudieron organizar, ¿no? En la llegada a América del Sur, es decir, ¿no? O un Belgrano también, ¿no? El gran general Belgrano. Nadie habla de Belgrano el economista, Belgrano el pensador en el ámbito educativo, ¿verdad? Es decir, estamos armando digamos, la historia basada en cómo ellos lo miran a través de la escuela. ¿Bien? Pero a nivel general, a nivel mundial, estas son las corrientes. Y obviamente, ustedes ya saben que el materialismo se va a enfocar en una cuestión más dinámica, porque la economía es dinámica, ¿no? Eso los argentinos lo sabemos bien, ¿no? Es decir, ayer teníamos 10 pesos, hoy tenemos 9,50, ¿no? Es decir, la economía es muy dinámica, y más en los sucesos históricos de la humanidad. María José no está de acuerdo, pero bueno, yo sé que en el fondo lo va a entender de esta manera. La economía es una ciencia social de las más dinámicas de todas, donde no funciona ningún modelo. Es decir, ningún modelo. No funciona porque claramente están pensados en otro contexto, ¿no? Es decir, como decir, vamos a aplicar acá el modelo finlandés. Morimos todos de hambre, ¿sí? Es decir, la economía, imagínense, en la reconstrucción de la historia, es muy difícil, por eso, ahora vamos a ver un ratito más, en unos minutos, y vamos a ver cómo los marxistas británicos le encuentran, ¿no? A la beta, que ya Engels la venía viendo cuando él habla sobre la lucha de clases, cuando él comienza a hablar sobre estas cuestiones. Por eso, Marx, para mí, creo que quedó porque era más cortito y quedaba lindo marxismo, ¿no? Era feo decir engilsmo, sería, no sé cómo sería, la verdad, no me suena.
Otros, ¿saben qué me olvidé? Lo tenía recién en la punta de la lengua y no lo dije, del historicismo. Ahí está el famoso Antonio Gramsci, que es justamente un personaje que viene de la sociología, porque la política tiene mucho que ver en esta cuestión, ¿eh? Mucho que ver, ¿sí? Ustedes van a ver que la política tiene que ver en todas las corrientes historiográficas, pero en una de las que más juego va a ser es en el historicismo. ¿Dónde haría menos cuestión la política? Es en la escuela de análisis, claramente. Porque acá es como, acá cuando ellos explican qué es la historia, y digamos la justificación es esta, ¿no? Explicar la historia del hombre en forma completa, es porque estamos metiendo la cuestión social. Y ahí aparece el análisis mucho más amplio, ¿no? Es decir, no es solamente la cuestión económica, no es solamente la cuestión de las guerras, la cuestión de los hechos individuales, sino también en la cuestión de forma completa. Fíjense que cómo cambia, y ahora vamos a meternos acá, en el para qué sirve la historia, cuando la escuela de análisis lo tiene que explicar, ellos van a decir, ahí aparece la cuestión social, ¿no? Para poder explicar cómo las personas, que muchas veces se manejan en forma grupal, ¿no? Aunque también hay cuestiones individuales, en la escuela de análisis también, pero la mayoría de las veces estamos estudiando a los hechos y a las personas en el ambiente social, en el ambiente grupal. Es decir, hay una cuestión que es clave, y la escuela de análisis es una de las que mejor puede responder esto, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? El positivismo también lo va a hacer, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, volvemos a esto, ¿no? Que justamente tiene que ver con el progreso, tiene que ver con el desarrollo de la humanidad, ¿sí? Si ustedes me dijeran, a ver, pregunta, ahí está, pregunta para el final. Si ustedes tuvieran que analizar el libro o algún escrito de Charles Darwin, no vamos a hablar del libro, vamos a hablar de algún escrito de Charles Darwin, contándonos qué pasa con los seres humanos, ¿dónde estaría ubicado? ¿En qué escuela historiográfica? ¿En la positivista? Digo, sí, ¿Por qué? porque en la positivista habla del progreso y hablando de la teoría de Darwin habla de que biológicamente el progreso de las especies, digamos, biológicamente. La Y evolución. evolución sería en el caso Claro, del sí. social, ¿no? Claro, Sí. exactamente. ¿Entienden? Ahí va el desarrollo de por qué el positivismo es uno de los que mejor explica y fundamenta algunas cuestiones que se dan en la historia como finalizadas. Pero no busca a ver si hay más gente en el medio, qué pasó con los indígenas, qué pasó. No, va a explicar siempre cómo el desarrollo del progreso, fíjense, siglo XIX, ¿no? Y por algo la relación de Mitre, Sarmiento, Alberdi, son netamente positivistas, ¿sí? Están hablando de, inclusive en su dicotomía, hablar de civilización y barbarie tiene que ver con esto, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? Una gran pregunta, y fíjense cómo la responde, ¿no? El materialismo, el marxismo, ¿cómo la va a responder? Y se relaciona con nosotros y con lo que necesitamos para vivir, ¿no? En la sociedad, claramente, ¿sí? ¿Para qué sirve la Acá historia? lo que por ahí pregunto yo, cuando le preguntamos al historicismo, ¿no? Para analizar los sucesos históricos de la forma más detallada y completa, define y delimita cada hecho histórico. Sí. ¿Para qué? Te doy un ejemplo. Es un historiador escribiendo sobre Kirchner. Cómo Néstor Kirchner vino a salvarnos de la destrucción masiva de Argentina. Pasó, y sí, pasó, fue elegido, en realidad perdió las elecciones, llegó al poder porque se bajó del balotaje Menem, pero llegó y fue presidente, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿explica el todo? No. No. O sea, el historicista lo que haría Delimita sería, un hecho. claro, el hecho histórico, ¿no? Es decir, llegó el gran Salvador, y el positivismo lo incluiría y diría, ven, acá está, comparando a lo anterior, que fue de la Rúa, supongamos, ¿no? Ya que estamos en ese ejemplo, fíjense cómo este señor llevó al progreso y al desarrollo del pueblo argentino. ¿Entienden? Es decir,
Ahora, si lo analiza el materialismo histórico, lo primero que preguntaría, ¿y de dónde salió la plata? ¿Qué pasó con los dólares que tenía la gente en los bancos? ¿Qué pasó con los créditos, el dolarizado que tenían las empresas? Porque va a buscar esta cuestión, ¿no? ¿Sí? Es decir, esa es la explicación. Y la escuela de anales haría un campo mucho más amplio, que yo la verdad que, supongamos, ¿no? En Argentina nosotros necesitamos mucho la escuela Por de ahí, anales. perdón, que te corte, Sí. Flavio, por ahí la escuela de anales analizaría más el impacto que tuvo más allá del hecho. Y claro, ¿y qué te parece a vos? Digamos, el nivel de el nivel, cómo asciende el nivel de pobreza, cómo, digamos, clases sociales comienzan a tener cierto grado de movilidad descendente, ¿no? Es decir, cómo de pobres pasaron a indigentes. Como lo que hablábamos en historia de la educación, como también la educación es la más golpeada dentro de todo, ¿no? De los ámbitos a Claro. nivel nacional. Exactamente, todo lo que afecte al grupo social, ¿no? Es decir, la educación es un punto, podríamos hablar de la salud, podríamos hablar de la seguridad, ¿no? Es decir, yo hasta la década del 80 en mi casa no tenía rejas, pero después de la década del 90 tuve que poner reja, alarma, y ahí, ¿qué te va a decir la escuela de análisis? La escuela de análisis te va a decir, a ver, acá hay una cuestión dentro de la convivencia como grupo social, que es un flagelo, que es la inseguridad. Ausencia del Estado, aumento de la pobreza, aumento de la inseguridad. ¿Están relacionados? No, no están relacionados. No es que porque haya más pobre haya más inseguridad. Ahora, si vos lo analizás, tengo más pobres, tengo más inseguridad, ¿no? ¿Me explico? Es decir, va a ver la cuestión social. No sé si sirven los ejemplos. Si alguien, busquemos otro ejemplo, ustedes quieren, pero tomé ese porque justo, yo sé que acá hay varios que son kirchneristas y eso. No, mentira. No, mentira. Borren esa parte, borren. ¿Cómo se escribe? Punto clave. ¿Sí? ¿Vieron las preguntas, no? ¿Vieron las preguntas que estamos respondiendo, no? Es decir, ¿qué es? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo Toda se pregunta escribe? de examen. Totalmente. No. Y acá aparecen estas cuestiones. ¿Sí? El materialismo es claramente las cuestiones que tiene la sociedad para poder vivir mejor en un consenso en una construcción de necesidades, ¿no? Entonces, claramente acá tenés la cuestión materialista, ¿no? Es decir, por eso el marxismo siempre va a partir de esa base, que muchas veces, vuelvo a decirlo, la crítica es positiva la que yo hago, muchas veces hay cuestiones que solamente el marxismo puede escribir, contestar, ojo, muchas veces en algunas cuestiones de la historia el marxismo es el que más aparece como el que trae las respuestas. Si bien todos te van a detallar un hecho histórico, volviendo a Kirchner, por ejemplo, los cuatro te van a hablar sobre Kirchner, ¿o no? Te van a hablar sobre el capítulo de la Argentina vamos a hacerlo bien, entre el 2001 y el 2007, ¿no? Es decir, esos 6 años de transición, donde tuvimos 5 presidentes en una semana, uno que se fue en helicóptero, ¿no? Es decir, ¿me entienden? Cómo llegó un presidente con la fragilidad de los votos por haber perdido las elecciones, pero igual fue presidente, y que tenía un Congreso, a pesar de tener menos cantidad del partido, que después lo apoyaron, y un montón de cosas. Entonces ibas a ver cómo cada escuela historiográfica iría contando, ¿no? Iría contando la historia de su perspectiva. El positivismo, claramente, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos cómo la escribimos, los cuatro van a buscar fuentes, ¿no? Sí, eso queda claro. Todos van a escribir fuentes. Acá no hay novela histórica, acá no hay ficción, ¿no? No hay eso. ¿Sí? Acá las cuatro son escuelas científicas. Algunas con una mirada como cuestiones que se basan en la crítica, ¿no? Como dice el historicismo, partiendo desde la crítica, ¿no? Es decir, cómo San Martín construye el proceso, digamos, por qué San Martín no mira hacia Buenos Aires y mira hacia el Perú, ¿no? Porque claramente está buscando liberar América del Sur, y ahí el positivismo te diría, y bueno, porque él es una persona que viene de traicionar a España, viene con el sistema de logias, ¿no? Es decir, donde hay una autoridad moral y una autoridad también, digamos, consensuada, ¿no? Es decir, por algo la entrevista con Simón Bolívar. Es decir, cada uno va a ir escribiendo.
claramente... Igualmente Argentina siempre se caracterizó por ser una historia más política que económica, ¿no? Sí, totalmente. La cuestión económica, como recién decía, va a arrancar en el siglo XX, ahora cuando chequeemos a lo que escribieron Pagano y Devoto, hacen una muy buena revisión sobre eso y aparece con el peronismo. ¿Quién mejor que escribir de la historia económica que el peronismo? Con la justicia social, con la equidad, ¿no? Y por eso puede venir el posperonismo a borrar todo, decir, pero bueno, es decir, allá va a arrancar la cuestión más económica, perdón, o del materialismo que la cuestión política. Y esto es fácil, porque ustedes van a decir acá, ¿quién la escribe? Todos historiadores, obviamente, todos. Acá no estamos hablando de lo que tenemos hoy en la actualidad, y ahí tenemos un gran problema. Eso lo hemos hablado, me parece, ya en varias clases. Hoy de historia actual o de historia reciente escribe cualquiera, sociólogos, opinólogos, politólogos, periodistas, no por decir que no están utilizando fuentes, sino que no están utilizando este rigor, ¿no? Lo que veníamos viendo, este rigor de las preguntas, qué es, para qué y cómo. ¿Sí? Entonces hoy aparece un periodista escribiendo sobre un hecho, y les voy a dar un ejemplo, el populismo. El populismo han escrito un montón de personas, pero todavía no hay ningún trabajo hecho por un historiador medianamente serio. Digo medianamente serio porque sí ha escrito, por ejemplo, Noam Chomsky, más allá que es un historiador completamente serio, pero él está atravesado por una de las escuelas. Entonces estaría bueno que veamos el populismo de las 4 escuelas, o de las 5 o 6 escuelas, agregando ya el revisionismo, por ejemplo, ¿no? O agregando la escuela crítica. Pero, por ejemplo, populismo, todo el mundo que escribió populismo son periodistas, politólogos, sociólogos. Los sociólogos son muy atrevidos, escriben enseguida, ¿no? Y a veces hacen muy buena producción de los datos o de los hechos. La desaparición de Santiago, por ejemplo. Santiago, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, sí. Que tanto problema le trajo a algunos docentes en las escuelas, estaba atada a escritos o a trabajos de sociólogos. Todavía no escribió ningún historiador de eso. Y les digo, y no va a escribir ninguno todavía. Y muchos historiadores van a ver si realmente es una historia que puede producir un efecto en la sociedad. Porque ahí está lo otro, ¿no? Es decir, qué efecto puede producir en la sociedad escribir o retraer un hecho. Bueno, todos historiadores, pero hay una gran particularidad, vuelvo a decirlo, no es porque yo sea marxista, pero lo defiendo, y que acá sí, y acá se meten los marxistas británicos. Y los marxistas británicos se hacen un picnic acá. Porque para mí son fundadores de una escuela nueva, como hicieron los italianos, ¿no? Con la famosa microhistoria, ¿sí? Y como ahora después vamos a ver en la parte cuando veamos la discusión argentina, como acá en Argentina también tenemos una nueva escuela, pero que todavía como que no está muy bien definida, ¿no? Con una historiadora, es profesora y sabe mucho, y ha investigado mucho, y se concentró mucho en la Patagonia. Vamos a hablar sobre Suona Bandieri. Pero ellos también tienen algo de microhistoria, ¿no? No se me adelante, no se me adelante. Usted está muy acelerada hoy, me habla de historia de la educación, eso es a las 20 horas. Ahora ya me está hablando de Bandieri y no terminamos quiero que todavía. termine el viernes, ¿no? Todavía no estamos hablando de los marxistas británicos. Bueno, ahí les veo. Gustavo, saludos. ¿Quién ingresó recién? Micaela. Bueno, saludos. Disculpen, estaba justo con el tema de la presentación. Disculpen. Esperen que de paso los voy a ir anotando así. Esto de tomar la asistencia, vieron medio... es medio complicado para mí. Como no los veo... Qué bacana que no nos pudimos encontrar, che. La verdad que hubiera estado buena. Esto es una linda materia para cursarla, porque nos queda mucha... Van a ver que nos quedó mucha tinta en el tintero. Si alguno repasa si alguno repasa, digamos, ¿cómo se llama? Si alguno repasa el módulo, va a ver que van a quedar muchos textos que no hemos leído, pero bueno, les va a servir para ustedes, para la biblioteca digital que van a tener que armar en algún momento de su vida, cuando comiencen a trabajar, digamos, de lleno en el sistema educativo.
Les voy a contar ahora rapidito, esto como un tipo de repaso de la unidad 3 y del módulo 3 y el módulo 4, de la unidad, perdón, 2 y 3, y ahora les voy a charlar sobre la cuestión que tiene que ver con los marxistas británicos. Aguanten un cachito que esperen que levanto el Prezi, veo que los Prezi, si no los pagamos, hay que usar internet. Espero que no se nos corte. Bueno. Sí, no, ya sé, no me digan rata, pero está todo caro. Entre el Zoom y entre... Profe, todo en Después lo dólares. tengo hackeado. No me digas eso. ¿En serio? Bueno, acá tienen el análisis de justamente este señor, que es un gran escritor, que se tomó el laburo para ustedes. Realmente él trabajó para ustedes, ¿no? Para la formación de profesores, de analizar todo el marxismo británico. No nos podemos detener en todos. No nos podemos. Yo les di un trabajo solamente de Thompson, porque me parece que Thompson es uno de los más interesantes. Pero en realidad, si uno se pone a analizarlo a todos, tenemos que hacer la anual a la materia y encontrarnos no los sábados, lunes, miércoles, viernes, como es en la universidad. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver, che, ¿lo van mirando? Sí, profe, se ve bien. Vamos a ir directo a Sí. vamos a ir directo a quiénes son estos muchachos y cómo se divide. Claramente, bueno, acá está re chiquito, pero acá la cuestión es que tiene que ver con el libro que él escribe, el análisis del marxismo, ¿no? Yo creo que en el fondo el autor coincide conmigo. Yo no sé si Marx realmente hizo un trabajo interesante, pero acá lo que decía recién la compañera de ustedes, ¿no? Cómo las otras materias, cómo las otras bases de las ciencias sociales empiezan a complejizar todo, ¿no? Es decir, ya salimos, ¿no?, del positivismo, salimos del historicismo, y ahora en esta cuestión del marxismo, la sociología es un campo que va a aportar mucho, ¿no? Pero siempre mirando la cuestión económica. Y acá, en el libro hay una hipótesis donde él va a contar 5 historiadores nada más, pero son varias las contribuciones que hacen, principalmente algunos que estudian, y lo estudian, digamos, con otra mirada, como Maurice Dobb, por ejemplo, que es el primero que va a escribir en su libro, ¿no? Los estudios de las modificaciones del capitalismo, ¿no? Es decir, modificaciones, es decir, cómo el capitalismo es la clave en esto, ¿no? Es decir, y ningún marxista sobre la faz de la Tierra le va a dejar echar la culpa al capitalismo por todo lo que ellos estudian y analizan, ¿no? Lo que dice el autor es claramente que esta cuestión que pasa a ser una problemática, algo que algunas escuelas secundarias trabajan en los talleres, ¿no? Como estudio de casos, cuestiones problemáticas. Él va a decir, si usted tiene que ver una problemática, tiene que analizar una problemática, tiene que partir en que esta lucha de clases nace de esta cuestión del capitalismo, ¿no? Es decir, un capitalismo que ya se venía anunciando a finales de la Edad Media. Él coincide, Dobb, con otro compañero, pero que va a tener su boom, que va a tener su explosión durante la Revolución Industrial. ¿Bien? La mirada de Ronnie Hilton, ¿ven? Justamente el hombre que va hacia atrás, ¿no? Y que va a trabajar el tema del campesinado, ¿no? Y cómo el campesinado empieza a dejar de ser servidumbre, cómo el campesinado comienza con la cuestión de la artesanía, cómo hasta algunos comerciantes. Y él va a decir, ven, esta lucha de clases en el desarrollo histórico que se produce en la Edad Media es lo que va a poder explicar cómo es importante que las personas siempre luchen para lograr una cuestión, digamos, de superación, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades. En el final del camino hay una gran mirada, bueno, Hilton lo menciona esto, hay una mirada bastante interesante en la cuestión que tiene que ver con esto, con tanto el marxismo como el liberalismo buscan lo mismo. ¿Qué buscan? De que el ser humano tenga todas las necesidades satisfechas, ¿no? Es decir, el liberalismo busca eso, y el marxismo en teoría también. Digo en teoría porque en la práctica, por ahí después va cambiando algunas cuestiones en el medio, ¿no? Pero claramente
claramente Hilton hace mención a eso y es una persona que realmente le da una cuestión muy importante, ¿no? a la cuestión de poder trabajar el tema desde esa época de cómo el capitalismo va generando, ¿no es cierto?, diferentes miradas. ¿Bien? Ahí el autor después, Hervey Cash, va a decir, aparece Christopher Hill, que es el que se va a centralizar como Marx en la cuestión de la revolución, pero no tanto la industrial, sino la revolución burguesa, le va a decir él, que viene de esta revolución inglesa, ¿no? O la revolución democrática, que ha fracasado porque en la revolución inglesa quedan conformadas las cámaras de los lores, ¿no? Y los comunes, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con esta situación que hace de que Hill, por ejemplo, la lucha de clases, no sé si ustedes por ahí, alguien me decía, bueno, pero lo que pasa que la mirada, por ejemplo, es política, ojo que Hill dice política económica. Aparte de la cuestión económica, en el marxismo británico aparece la cuestión política. ¿Sí? No sé si me van entendiendo, si no, paran y me dicen, profe, ¿de qué está hablando? ¿Sí? ¿No? Es decir, fíjense lo diferente. Acá estamos hablando de los marxistas británicos y cómo van instaurando realmente una escuela con un análisis donde todos, partiendo del materialismo, partiendo de la cuestión económica, van dando muestras de una mirada diferente. ¿Bien? Hilton incorpora la cuestión política y dice, esto tiene que ver con esta revolución burguesa que no logra imponerse en la revolución inglesa, ¿no? La revolución de 1648, porque queda armada la famosa Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Ahí es donde nace la derecha y la izquierda. Esto ya lo habrán visto, ¿no? En algún momento lo habrán trabajado. Uy, esperen que se me fue lejísimo. Me fui al final. Eso me pasó por adelantarme. Ahí va. Esperen un cachito, no se me vayan. Ahí va. Bien. Volví a Hilton otra vez. Bueno, ¿sí? Hill es el que mete la cuestión política. Hobsbawm, y ahí se les caen las lágrimas a ustedes porque lo quieren a Hobsbawm y lo adoran a Hobsbawm, es el que, y ojo que Hobsbawm realmente realiza muy buenos escritos, y este libro, que ustedes no han leído, los famosos rebeldes primitivos, contando qué cosa, a ver, vamos, ¿qué está contando Hobsbawm acá? Por la imagen, sáquenlo. La revolución ¿De quién? mexicana. Ahí ven cómo aparece para Hobsbawm en esta cuestión de esta lucha de clases. Fíjense que no se alejan, ninguno de los marxistas se van a alejar de la cuestión de la lucha de clases, pero cómo Hobsbawm va a tomar en su primer mirada, es decir, antes de escribir el tema de la historia del siglo XX, cómo Hobsbawm va a trabajar la cuestión que está relacionada con cómo la clase obrera, el campesinado, ¿sí? Él no toma la Edad Media, pero está hablando de campesinos, ¿o no? La Revolución Mexicana trata sobre eso. Uy, le voy a decir al profe americano que les pongo un 1. Trabaja la lucha entre el campesinado, la clase obrera y la producción, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién lo hace? Eric Hobsbawm. Y después va a trabajar sobre el tema, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, y todas las cuestiones que trabaja la Guerra Mundial, va a trabajar también la cuestión... Incorpora sectores. ¿Cómo? Incorpora sectores. Claro, va a ser mucho más amplio. Hobsbawm es, por algo, Hobsbawm es Hobsbawm. Realmente tiene una mirada muy amplia, pero muy selectiva y que parte de la misma cuestión que parten sus colegas. ¿Ven? El campesinado, la lucha de clases, el tema de la producción, el tema de ya la clase obrera. ¿Sí? Porque él considera que el Pancho Villa viene de los campesinos, pero Zapata ya viene de una clase obrera, dice él, ¿no? Es decir, ya son como poquito más eruditos, ¿no? Para Hobsbawm también, como también para David Brown, que también escribe sobre esto, ¿no? Es otro marxista que acá no va a aparecer. Y nos metemos con Thompson. Thompson, que es el que tantos dolores de cabeza les trajo,
en la lectura del autor, él va a decir, él va a escribir un libro, ¿no? Justamente The Marking of the English Working Class, justamente, que tiene que ver con la cuestión de este marxismo que pasa. Fíjense cómo cambia esta famosa lucha de clases, donde acá ya no estamos trabajando del campesinado y el patrón, ni de la fábrica, ni de los obreros de la fábrica, ni el dueño del capital, sino estamos hablando de este trabajo que se va produciendo de una manera más rica, que se había visto también en la Edad Media, con el surgimiento de los artesanos, los profesionales, y el tema de los gremios, pero muy acotado, ¿sí? De una manera muy chica. Es decir, ¿cuántos médicos había en un burgo en la Edad Media? Había uno, ¿sí? Pero él va a decir, cuando estamos llegando al siglo XVII o XVIII, y especialmente el XIX, vemos de que hay un tránsito que está relacionado con la cultura, porque es parte de la educación, donde los obreros comienzan a profesionalizarse mucho más, ¿sí? Donde hay otra relación entre el patrón y el empleado, ¿sí? Especialmente, él va a decir, esto hace la famosa formación de la conciencia de clase en el marco de la lucha de clases. Y acá aparece una obra de teatro que les va a responder esto a ustedes, Mi hijo el doctor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queda instalado en la conciencia de clase que si yo soy un obrero en una fábrica, la idea es que mi hijo sea un profesional. ¿Sí? Ahí aparece esa relación de el ascenso social o la cuestión que se da en esta lucha, donde trata de que el obrero, especialmente en la cuestión social dentro del ámbito familiar, avance más que ese famoso proletariado que hablaba Marx sobre la reproducción de obreros de manera permanente. ¿Me explico? ¿Van entendiendo o no? Si no, me paran y empezamos todo el comienzo. No. Sí, sí. Bien. Ese es el cambio que se produce en la mirada con Thompson, y Thompson es uno de los exponentes más importantes hasta hoy en la actualidad cuando hablamos de conciencia de clase. ¿Sí? Que se usa mucho hoy. Ah, vos sos un desclasado. La gente ni sabe por qué lo dice, pero lo dice, porque lo leyó en algún lado, o algún erudito lo dijo. Y cuando uno habla de un desclasado, teóricamente es porque rompe la cuestión de ascenso, ¿no? Es decir, ya sea por una cuestión social, o una cuestión económica, o una cuestión política, ¿no? Es decir, cuando da y no puede mandar a sus hijos a la universidad para que sean profesionales, no es que ella es una desclasada, es que el Estado o la sociedad rompe, ¿no?, esa estructura y sus hijos pasan a ser como que vuelven a la famosa teoría del proletariado, ¿no? Reproductores de trabajos de otro tipo de, no digo que esté mal o esté bien, sino en el análisis marxista, de otro tipo y no del ascenso en este marco de la lucha de clases. Porque la lucha de clases, la teoría es ascender, no bajar. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere el trabajador? Subir, ascender, por eso se llama lucha de clases, ¿no? Es decir, busca ir hacia arriba. ¿Bien? ¿Sirvió el ejemplo o no? Yo parece que los veo más perdidos que antes. Lo más importante que quería decirles, el marxismo británico no tiene una sola mirada, sino tiene varias. Y ahí analizamos 5. Tiene varios más, pero analizamos lo más importante y los que más trabajamos nosotros en la historia mundial o en las cuestiones de la historia inclusive argentina, que ahora vamos a ver la cuestión con Pagano y con Devoto. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ese va a ser otra pregunta de examen. ¿Qué significa ser un desclasado hoy en la sociedad del siglo XXI? Cuando te dicen, sos un desclasado, ¿no? No tenés conciencia de clases. Profe. Sí. Sí, Gastón. Sí, yo quería preguntarle, porque en el texto, justamente cuando lo leímos de los marxistas británicos, historiadores marxistas británicos, hablaba de Perry Anderson, profe.
¿Se lo puede considerar también a Perry Anderson? Sí, no lo pusimos a Perry Anderson, pobre. Nos faltan varios. Bueno, Hilton estaba, Ronnie Hilton estaba, y Maurice Dobbs también, Perry Anderson también. Él es un... a ver, la mirada de Anderson tiene que ver con más el contexto del siglo XX, ¿no? Él es un historiador que me parece que está vivo, creo que está vivo Perry Anderson, ¿no? Sí. Y trabaja mucho lo que tiene que ver, digo, parece, perdón, ¿no? Porque esto de la pandemia, ¿vieron? Se está yendo la gente que supera los 70 y los 80, ¿no? Con todo respeto lo digo, pero es así. Entonces no he escuchado nada, pero bueno, está vivo Perry Anderson entonces. Y él trabaja lo que tiene que ver como una cuestión del marxismo británico, porque creo que es profesor de historia y sociología, tiene que ver con esta construcción de la política, ¿no? Es decir, se para del lado de Hilton y cómo influye la política en el marxismo, o cómo influye la política en esta lucha de clases mirada del marxismo británico. ¿Por qué? Recuerden que Inglaterra tiene un problemón terrible en la década del 70 y en la década del 80, un problemón terrible en el aspecto político, tan serio es que lo termina resolviendo con la ayuda de la intervención de Estados Unidos y el conflicto de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la época, el final de este conflicto es la época de Margaret Thatcher, ¿no? La primer mujer primer ministro, y que implicó un problema político grave, donde ahí aparecen todos estos muchachos de la escuela de Hilton, pero bueno, Perry Anderson es contemporáneo del siglo XX, planteando esto, ¿no? La cuestión de la política influye, ¿y a vos qué te parece? Si vos en el Estado, por ejemplo, vamos a analizarlo, Gastón, te lo pongo en la mirada argentina, con la mirada de Argentina, suponiendo. Si vos tenés un Estado que no se involucra, digamos, que está ausente en las cuestiones de las relaciones laborales, que no facilita la llegada de inversión, la llegada de capital, ¿no? Y no tenés, digamos, fuente de trabajo, que es lo que pasaba en Inglaterra en esa época, la crisis de los mineros, la crisis del carbón, ¿no? La crisis de los mineros, la crisis del petróleo, todo metido, décadas 70 y 80. El Estado, cuando está ausente, cuando no participa, digamos, activamente en esto, la cuestión de la única explicación, y la explicación que van a encontrar ellos, esta escuela de marxistas británicos, es política, ¿no? Es una decisión del Estado, ¿no? Es decir, digamos que te afecta en algunas cuestiones en el ámbito del trabajo, ¿no? Que es el ámbito de la lucha de clases. El marxismo británico hoy el marxismo británico, si vos lo traes a la Argentina, sería el enemigo número 1 de Fernández, del presidente. Porque cuando él propone restringir las exportaciones de la carne, lo que él no sabe de que los frigoríficos te pueden dejar el 50% de gente en la calle. Entonces van a decir, no, bueno, pero ahí está la lucha del poder contra los grandes monopolios de la carne. A ver, en un país, en un mundo capitalista como el que vivimos, ningún empresario o ningún inversionista, nadie, va a generar recursos como acción de gracia, ¿no? Es decir, van a generar recursos para obtener ganancias. Entonces, vos lo que tenés que hacer es acompañar con una medida del Estado que no vayan en contraproducción de la clase obrera. No sé si me explico. Si yo le digo a la gente, voy a bajar el precio de la carne para que todos los argentinos tengan puchero en la mesa. Perdón, o asado en la mesa. No sé cómo salió puchero. Si yo digo, tomo esa medida, logro bajar el precio, bueno, bien, ayudo a la cuestión económica del asunto. ¿Y la cuestión laboral? Si los frigoríficos dicen, listo, como ahora no puedo exportar, cierro coso, va todo el mercado interno, no necesito frigoríficos, ¿y el empleo? ¿Qué pasa con el ascenso social a través del trabajo? ¿Me explico? O sea, es burdo lo que estoy haciendo, pero es un análisis cómo lo miraría un marxista británico. Dentro de 30 años, Gastón, cuando estés ahí como vice o como director de una escuela secundaria, como profe de historia, le vas a pedir a tu profe de historia que enseñen con la mirada marxista británica la época de Argentina del 2020-2021. Y ahí lo vas a poder explicar mejor. Claro. Bueno, bro. Bueno.
Sí, no sé si me van entendiendo el ejemplo. Es burdo el ejemplo que estoy dando, ¿no? Y cruel y triste, porque todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque por ahí toman una medida, después toman otra. Y la verdad que no sabemos hacia dónde van, pero bueno, cualquier medida porque pasó en Argentina, en la época de Menem pasó eso, ¿no? Es decir, la apertura de la Argentina al mundo, que fue una muy buena medida, sí, claro que fue una buena medida. Meternos hay un poquito más de luz, porque encima soy morocho, ¿vieron? Tengo problemas, complejidad con el color de piel, ahí está. No, lo importante es entenderlo. Por ejemplo, en Argentina pasó, en la época de Menem, que todo el mundo habla neoliberal, 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 y nadie entiende lo que es el sistema neoliberal, pero la gente lo dice, lo reproduce. Pasó esto porque cuando vos te insertás al mundo y le abriste las puertas al mercado de la importación con bajo costo, como podían ser los países de China o otros lugares de bajo costo que tienen otras circunstancias que no vale la pena analizar, mataste el mercado interno, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Desocupación. Sí, está todo bien, porque llegó el internet, llegaron las computadoras, llegaban los primeros celulares, un golazo. Pero por otro lado, afectaste el ámbito laboral, el ámbito del trabajo, ¿no? Entonces, un Estado presente tiene que tomar medidas que puedan regular todas estas cuestiones. No hacerlo solo una mirada economista, digamos. Perdón, y acá no se puede anclar lo que vos decías recién la pregunta antes que hablara Gastón, que te consultara Gastón, de cuando sos, perdón, repetime la pregunta, ¿anticlasista era o Desclasado. desclasado? Perdón, no me salía la palabra. Yo no la Desclasado. inventé, ¿eh? Yo no la inventé. La escucho mucho ahora, pero no la inventé. Perdón. Pero no se puede anclar un poco acá en el hecho de, como vos decís, sí, hay algunos beneficios en detrimento de otras grandísimas pérdidas, pero muchas veces uno se enoja con vos te quedás con esto porque es lo básico, ¿no? Le criticás esto y decís, vos preferís lo cómodo, lo que viene gratis, lo que viene, ¿tiene que ver con eso? Puede ser, lo dijo usted. Eso sería más una escuela de análisis, más que una escuela marxista. Una escuela de análisis puede analizarlo muy bien a eso. Porque la persona que no tiene nada y que llega, digamos, le llega la ayuda del Estado a través de un subsidio, lo va a ver muy bien a eso. El problema, ¿por qué te digo la escuela de análisis? Porque es una cuestión social. Yo creo que el problema de la pobreza no es, por lo menos en Argentina, no soy un experto en la materia, pero digo, el problema de la pobreza en Argentina no es un problema económico, es un problema social, ¿no? Tiene que ver con una ausencia del Estado en algunas cuestiones. Entonces, cuando vos lo analizás, yo te diría, bueno, miralo con la escuela de análisis eso, más que con la escuela marxista. Por la escuela marxista te va a analizar los puntos económicos y te va a definir, claro, si tengo cada vez menos empleo, por ende, voy a necesitar cada vez más asistencialismo. Ahora, lo que vos decís es, pero el asistencialismo no está de la mano de la cuestión social, de la cuestión que viene de la educación, que viene de la política, ¿no? Y es elegido muchas veces. ¿Y a vos qué te parece? O sea, no he elegido, digo, obviamente si te dan la posibilidad de un trabajo de seguro, obviamente la gente va a ver, pero hay, también se asocia a que, siempre remitiendo a lo político, ¿no? Al conformismo, a eso es lo que... Claro, eso ustedes todos escucharon y lo dijo Dai, ¿eh? Y Gastón dijo obvio. Yo no dije eso, ¿eh? Yo no dije nada de eso, por las dudas, lo No, no, aclaro. yo te llevo de la mano conmigo. No. Lo que sí, volviendo a las escuelas, claramente, es difícil. Por eso les digo, la historia reciente es recontra difícil. Porque cuando vos ves que si vos pusieras a ver cuándo nacen, digamos, los subsidios como asistencia al Estado, y nacen allá en 1930, es decir, con el Estado benefactor, ¿no? El modelo keynesiano, y está bien, pero ese modelo, que ahí nace el sistema neoliberal realmente, porque es algo que está al medio, no tenés un Estado, el sistema neoliberal es un sistema de Estado, pues, nuevo liberalismo, es un sistema de Estado que está entre el liberalismo puro y el Estado benefactor. Ahí aparece el sistema neoliberal. El sistema neoliberal es ese famoso Estado que va en algunos momentos soltar la mano, como los conservadores, ¿no? Soltarte la mano y en otro momento apretar y controlar, ¿sí? Control de precios. Los control de precios en la década del 30, final de la década del 30,
no sirvieron para nada, pero hoy vos lo ves aplicando otra vez. ¿Cómo es? ¿No? Es decir, no aprendemos de la historia, ¿sí? No aprendemos de... ¿qué dice Gastón? Claro, porque él es recontra liberal, por eso. Claro. Decía, criticaba el sistema benefactor. El sistema benefactor fue muy bueno y anduvo muy bien, pero anduvo en algunos países del mundo fue una cosa y en otros países fue otra. Porque vuelvo a decir lo mismo, es una cuestión social, ¿no? En Argentina, el sistema neoliberal... En el contexto que se desarrolla, digamos, el contexto que se comenzó a desarrollar Claro. el sistema benefactor en su momento, quizás era un sistema, digamos, que se podía llevar adelante y que era acorde al contexto de nuestro país. Hoy no sé si... Totalmente, pero mirá, vamos a hacerlo a favor del Estado, para que veamos que no somos... lo analizamos de una escuela más positivista, ¿no? Que el hecho del progreso también se incluye, y el positivismo también te puede explicar esto. La crisis del Estado benefactor nace por una gran crisis económica, que afectó el ámbito social, el ámbito cultural, todos los ámbitos, ¿no? Es decir, hay una gran crisis porque la crisis de Estados Unidos, te lo han estudiado, pero no hace falta, pero digamos, hizo de que todo el mundo se fue a llevar la plata a Estados Unidos, es decir, y el gran desempleo, y encima, ¿no? En el medio de la preparación para lo que va a ser el segundo capítulo de la guerra, o el final de la guerra, ¿no? Es decir, la Segunda Guerra Mundial, hizo que todo esto fuera como un combo. Hoy en la pandemia estás igual, en el sentido de crisis. Estás igual porque nadie conocía el virus, porque la gran medida que se toma ante una pandemia es el aislamiento. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la resolución. Entonces, el año pasado la resolución fue decir, bueno, a ver, la Argentina cierra todo, se fueron de mama porque cerraron todo como 8 meses, 7 meses, no me acuerdo cuánto fue, y todo el mundo pasó a ser más pobre. El problema es que el año pasado hubo asistencia al Estado, mínima, pero hubo. Y este año fue como que, viste, y seguimos en la inercia de no saber qué hacer. Me refiero a los comerciantes, me refiero a los empresarios, ¿no? Es decir, que han quedado a los tumbazos. Entonces, y también el sector trabajador y el sector, las clases sociales, ¿no? Es decir, que han visto que cada vez son más pobres, porque es como que también es un gran combo, ¿no? Es decir, la pandemia no es solamente la pandemia, sino también la cuestión política, las medidas económicas, todas las medidas, ¿no? Es decir, y si vos lo mirás, es decir, ¿se pueden comparar los contextos? No, pero estás hablando de un principio que es la crisis. ¿Qué hizo el Estado en ese momento y qué hace el Estado en este otro momento? ¿No? Es decir, ¿qué medidas toma uno y qué medidas toma el otro? En aquella época nació un nuevo, modo de ver la política y un nuevo modo de analizar, por decirte de alguna manera, un modelo de Estado. Es decir, nació el peronismo. Ahora no sé qué va a pasar. Realmente, eso lo verán ustedes, o lo verán sus hijos. Pero no sé qué va a pasar. Pero claramente vamos hacia una nueva mirada, ¿eh? O sea, no, porque estamos en la misma situación. No sé si me explico. Entonces, el positivismo te va a decir de lo anterior, que no aprendiste nada, porque el sistema neoliberal también se aplica en la década del 70, se aplica en la década del 80 y se aplica en la década del 90. Es decir, ¿pero por qué se aplica? Porque el sistema neoliberal es un Estado conservador que mira, cuando quiere mirar, cuando necesita, cuando quiere o cuando se lo propone, mira hacia un sector, el sector liberal, para démosle un lugar, la derecha, y cuando quiere, cuando se lo predispone, cuando lo necesita, mira hacia el otro lugar, hacia la izquierda. Oh, fíjate vos, que ahora le llamaron populismo a eso. O le quieren llamar populismo, ¿no? ¿Sí? Cuando algún historiador reconstruye esto dentro de 30, 40 años, va a decir, pero el populismo no nació en Perón, nació más en la década del 70, década del 80, y es el resultado de todas estas políticas aplicadas ya en el siglo XXI. No fuimos a mambo, pero importa para que ustedes vean cómo las corrientes historiográficas son muy, pero muy importantes, ¿no? Es decir, cada una te va a ir analizando los sucesos y los hechos. Entonces, cuando vos agarres un libro de historia, y sin que nadie te diga, vas a poder saber, esto está escrito de una mirada positivista, está escrito de una mirada marxista, está escrito de una mirada, no sé, más social, más de la escuela de Anales, ¿sí? Todo lo que viene posterior, el revisionismo, la microhistoria, son hijos, nietos de la escuela de Anales, ¿ok?
Eso como para que ustedes lo puedan analizar de esa mirada, de ese punto de vista. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Uf, que nos queda y son las 7. Nos queda mucho todavía, ¿eh? ¿Están cansados? ¿Quién dijo sí? El que dijo sí tiene un 1 en el examen, ¿eh? No, No sé si era complicado el tema. Bueno, vamos a pararnos ahora en la historiografía argentina, donde Fernando Devoto y Nora Pagano son los dioses, no, son los que investigaron y escribieron, y ustedes van a leer de ellos, imagino en la historia argentina deben haber leído algo de Pagano. Nora Pagano es una gran historiadora y, bueno, doctora en historia. Y, Sobre han todo. leído, ¿no? Y Fernando Devoto Sí. también. Genios totales, que se tomaron el laburo de decir qué pasó en Argentina con estas corrientes que estuvimos viendo recién en el ámbito mundial. ¿Sí? Y ahí ya nos metemos de lleno. Esperen que estamos con el internet viene, pero así, rajuñando. Es como que si estuviera ahí en un lugar con un internet bajo y tenemos 100 megas, menos mal. Bien, ahí vamos. Primeros exponentes, claramente, van a nacer cuando nace el Estado. Cuando uno dice, ¿cuándo nace el Estado argentino? Pregunta examen, no mía. Pregunta seguramente de Historia 1. ¿Cuándo nace el Estado argentino? A ver, ¿qué dicen ustedes? Rápido, vamos, así, ya. Con la creación de la Constitución Argentina. Perfecto. ¿Qué dijo ahí? Alguien dijo algo más, perdón, corté. No sé si alguien más dijo algo más, ¿no? Bueno, pero sí, es la esencia de el Estado argentino nace cuando nace la Carta Magna, ¿no? Es decir, si no, ¿qué nos protege el Estado? Estamos en el horno, ¿no? Por eso Estados Unidos nos lleva 50 años, más de 50 años, fíjense la fecha, nos lleva más de 50 años. Bueno, la historiografía conocida como, ellos van a decir, esta historiografía es liberal. Y sí, porque estos muchachos son liberales, pero si uno los mira, van a ver que están sujetos a una cuestión positivista. Tienen que justificar el Estado Nacional. Entonces, ¿quiénes van a ser estos muchachos que van a ponerse la camiseta? Obviamente Mitre, Paul Grusac, aparte es un genio, Paul Grusac como escribe, pero fíjense que acá ellos van a decir, ojo que tienen dos miradas diferentes. La mirada erudita, más que nada, tiene la explicación, es porque son historiadores basados en las, ¿cómo le podría decir? En las fuentes. Porque si vos agarrás y decís, San Martín cruzó la cordillera, ¿tenés fuentes? Sí, claro. ¿O no? Ahora, ellos no te dicen por qué la cruzó, que sí te lo van a decir padre e hijo, Vicente Fidel y Lucio Vicente, ¿no? Acá tenés a los López, que no son hermanos, son papá e hijo. Y esta historia se va a llevar, por lo menos, va a decir Pagano y Devoto, hasta comienzos del siglo XX. ¿Dónde van a arrancar? Fíjense, y fíjense la importancia que tiene esto, los años que se escriben, porque no arrancan con San Martín, arrancan con Belgrano, ¿sí? Y que tiene que ver con las cuestiones más metodológicas y las cuestiones más de esta tradición oral, porque recuerden que Mitre, antes de ser un historiador, es un periodista, ¿no? Es decir, no es un historiador formado, sino que él es un periodista. Tenía buena parla el loco, y escribía bien, para traducirlo. Y van a decir Pagano y Devoto, ellos utilizan esto, que es clave, la conciencia histórica, ¿sí? También de esto de conciencia histórica va a hablar, por ejemplo, Bloch. Pero fíjense que acá ellos lo van a traducir en esto, ¿no? En el tema del pasado, el presente y el futuro. ¿Bien? Obviamente, la construcción nacional es la base de los trabajos de Mitre, ¿sí? Donde va a venir un aporte que tiene que ver con algunas cuestiones, tomando de las fuentes, algunas cuestiones que van de la tradición colonial y los principios revolucionarios de Belgrano a los espíritus revolucionarios, donde acá va a aparecer Moreno, ¿sí? Exclusivamente con la cuestión de la revolución, es decir, Moreno, todavía Mitre no trabaja las ideas de Moreno que tenían que ver con otra cuestión más allá de la emancipación, y la mirada de San Martín, esa dimensión americana. La verdad es el padre
de la patria americana, ¿no? Él lo va a decir. Ahora fíjense, ojo, va a traer a Rivadavia, ¿no? Es decir, el papá de Buenos Aires, porque son liberales, y también va a traer la cuestión de Artigas, porque él lo va a traer como la cuestión negativa del proceso, ¿no? Pobre Artigas. Después va a aparecer el revisionismo escribiendo sobre él, pero pobre Artigas. No era el hombre, no era, digamos, el problema, sino era parte de la solución. Superado, va a aparecer Alberdi, otro gran erudito de la época, ¿no? Donde va a utilizar o va a traer, digamos, esta historia revolucionaria, donde si bien Mitre habla solamente de la cuestión de la guerra, y fíjense que acá aparece Güemes en efecto, porque en realidad es como que Belgrano es el gran responsable de la defensa del territorio en el interior, cuando en realidad el mismo Belgrano le pide ayuda a Güemes, ¿no? O primero a San Martín y después a Güemes, ¿no? Es decir, justamente porque tiene que ver con esto del interior. Alberdi lo que va a traer es la cuestión de la crítica a la historia mitrista, aunque también es parte del positivismo, porque claramente ha generado, él va a decir, una falsa historia, genera una falsa política, ¿no? Por la cuestión de traer a Rivadavia, especialmente por eso habla de las minorías porteñas, y empieza a redimensionar el hecho de el trabajo de otros, digamos, próceres también olvidados, o puesto como el punto negativo de la historia, ¿no? Como el caso Artigas. Y acá aparece por primera vez la cuestión de Mayo, ¿no? Donde, recuerden que Alberdi es un gran fanático de la cuestión europea, va a decir que la Revolución de Mayo es un acontecimiento europeo. ¿Pero por qué lo dice eso él? Porque él dice que la Revolución de Mayo se produce cuando es ejecutada por los muchachos que aprendieron en Europa. Entonces la gran pregunta es, ¿qué? ¿Estaba equivocado Alberdi? Todos los criollos que participan. Lo que pasa es que, vuelvo a decirlo, no dimensiona el positivismo todo, ¿no? Es decir, el positivismo va justificando una cosa con la otra, tomando y basándose en el progreso, es decir, justamente, es decir, los que llevaron la Revolución de Mayo adelante son los muchachos que aprendieron en Europa, ¿no? Que estuvieron en universidades francesas, españolas, ¿no? Entonces, por eso justifica la Revolución de Mayo como un hecho que no es americano, que tiene que ver más con la cuestión europea, ¿sí? La versión de Mitre que vuelve a revisar, ya que Alberdi le pegó en atrás y ¡pop! Le hizo Alberdi a pobre Mitre, digo pobre, no es pobre para nada. Aparece la cuestión de una revisión que hace Mitre, ya bastante avanzado, estaba en la presidencia de Sarmiento, y plantea algunas cuestiones donde aparece por primera vez una mirada económica, ¿no? Diciendo, che, no, pero Belgrano algo de economía sabía. El tipo era un prócer de economía, y en realidad estaba olvidado en la historia en esa cuestión, donde va a traer esa mirada del punto de partida nuevo, que aparece con esa nueva revisión, o esa nueva versión de la historia de Belgrano. Donde aparece la cuestión colonial, ¿no? La cuestión más de dónde surge el tema de la república, y esa cuestión. Y aparece esta gran frase que ustedes la han trabajado seguramente, este concepto, donde que la nación presiste a las provincias, porque la idea era partir del centralismo, ¿no? Es decir, claramente los liberales son todos centralistas, entonces como que la nación parte de las provincias. Es persistente a las provincias, perdón, para poder sacarle el peso y el rol que tiene cada región en el territorio argentino, ¿no? Es decir, el norte, el noroeste, Cuyo, Córdoba, litoral principalmente, que era algo bastante complejo, ¿no? Para la construcción del Estado Nacional. Bien. Mete en el medio, aparece la cuestión de los caudillos por primera vez en la historia argentina, nadie había hablado de los caudillos, y aparece esa construcción social, ¿no? El caudillismo, ¿sí? Que se la va a dar Mitre. No es que el general Paz o Urquiza o Quiroga o Rosa dijeron yo soy caudillo y le daban un título. Es una construcción histórica social basada en el positivismo, ¿no? Estos son caudillos,
¿sí? Y ahí aparece un ejemplo de qué es un caudillo y cómo se comporta, qué es lo que hace, ¿no? Una gran mirada. Bueno, los padre e hijo López, basados en la cuestión filosófica, abrazan el romanticismo, ¿sí? Aparece la cuestión de la novela histórica, ¿no? No que no tenga rigor, sino que está contada de esta manera, donde tiene que ver con esto, ¿no? Como diciendo, che, Mitre, la verdad que como si supiera López, ¿no? Mitre es muy positivista, ¿no? Aparece con esta construcción, es como diciendo, Mitre está construyendo la historia para un principio, pero en realidad la historia tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una cuestión más de romántica, ¿no? También piensa como Alberti, la cuestión de Europa, pero está abrazando las cuestiones del liberalismo, obviamente, y las cuestiones de el marco de la historia universal que sobrepasaría cualquier otro tipo de historia local, ¿no? Y eso pesa mucho en Argentina, ¿no? La mirada europea, ¿no? Es decir, de la mirada, o sea, la mirada europea tomando el marco de la historia universal, ¿no? Si en esa época hubiera estado Boaventura de Sousa Santos, hubiera arrancado la epistemología del sur, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, llegó más de 150 años después. ¿Qué más van a decir los autores? Bueno, la cuestión más conservadora, ¿no? Que tiene que ver eso con el romanticismo, y algunos hechos muy importantes que se van dando en la construcción de la historia, que van a decir, Devoto va a decir, ojo que esto no tiene que ver con algunas cuestiones de la construcción también del Estado, y que son hechos positivistas, como por ejemplo el primer monumento, la primera estatua de San Martín, 1862, ¿sí? En ese momento era el presidente Mitre, y después, para finales, ¿no? del gobierno, digamos, que va a armar el Estado argentino, y la llegada de Roca con la generación del 80, va a aparecer la cuestión de repatriar sus restos desde Francia y traerlos hacia Buenos Aires, ¿no? Ustedes sabían, San Martín murió en Boulogne-sur-Mer, murió en Francia, y sus restos estaban entregados allá, y eso comenzó con un Roca, que todavía no era presidente, el presidente de la Avellaneda, pero que para su presidencia van a llegar los restos, marcando un hecho histórico muy importante del positivismo, porque trajimos al padre de la patria, ¿no? Los franceses se negaban, en realidad, a devolverlo a San Martín, porque planteaban que San Martín había elegido morir allá, entonces era como su cuestión, ¿no? Una cuestión de cuestión moral, ¿no? En realidad se lo trae, y en 1890 se vuelve a escribir la historia de San Martín con una cuestión más de mito. Estamos hablando del gran prócer, las relaciones que tienen que ver con Bolívar, que tienen que ver con Belgrano, ¿no? Es decir, Lucio Mansilla, otro de la generación, ¿sí? Que va a hablar mucho más de lo liberal, de lo centralista, que del interior, a pesar de ser unos hombres que escribe sobre la campaña del desierto, ¿no? Por ejemplo. Y así va a aparecer ahí por primera vez, a pesar de ser un positivista, la historia de Saldías, que va a traerlo a Rosas, ¿no? Pero bueno, trae, digamos, un Rosas con esta muestra, ¿no? El tema de la tiranía, ¿no? Es decir, Rosas es el gran tirano, ¿no? La cuestión del campo. Para Saldías, si ustedes leen la historia de Rosas hecha por Saldías, es un gran, Rosas es un gran liberal, ¿no? Es decir, los engañó a todos los federales, ¿sí? Y esa es la mirada. Bueno, Joaquín González, otro de los muchachos que aparece. Todo esto está en el libro, en el texto que ustedes tienen, así que la verdad que les estoy sacando bastante lectura. Pero bueno, aparece la cuestión de la historia colonial que siempre sigue, ¿no? Por algo creo que en las escuelas primarias dibujamos el cabildo, ¿vieron? Y dibujamos la mujer que vende, ¿cómo es? El hombre que vende vela y la mujer que vende mazamorra. La empanada, perdón, que me están dando apoyo. La empanada vende la chica, de color morocho, nada más que eso. Está para vender empanadas. Bueno, tiene que ver con la cuestión de la identidad nacional, porque aparece la cuestión de la inmigración, ¿no? Es decir, ya estamos para 1900, la Argentina, la mitad, o más de la mitad son inmigrantes, y el resto son argentinos, y no hay gaucho, no hay indio, no hay nada. Bueno,
Acá en este caso Grusac hace una cuestión más crítica, no es una historia crítica, pero siempre estos muchachos siempre se pegaron. Estrada es el hombre que rescata la religión, ¿sí? Obviamente, un gran católico, un defensor de la escuela religiosa, que va a funcionar por lo menos hasta finales del siglo XIX. Va a trabajar también con la cuestión del catolicismo como el germen de la libertad. En realidad, si uno lo analiza, no está tan errado Estrada, porque en la Revolución de Mayo, en la Independencia, siempre hubo un cura metido al medio, ¿no? Es decir, y es más, los hechos emancipadores de la religión católica, con el hecho de enseñarle a leer y a escribir a los indígenas, a los gauchos, ¿no? Es decir, y la educación católica en el interior va a ser un trabajo muy interesante. Acá en el Alto Valle lo vemos, ¿no? Es decir, las primeras escuelas vienen con la religión católica, los misioneros salesianos, ¿verdad? Y después las niñas de María Auxiliadora. Entonces, no está tan errado Estrada lo que dice, no es que yo lo defienda, pero claramente es el hombre que mete en la bolsa de la historia argentina la cuestión de la educación, el trabajo que hace la religión católica unida no al liberalismo. ¿Bien? Y nada más. Bueno, ya el siglo XX, la primera parte del siglo XX, van a cambiar los nombres, pero sigue el positivismo. De esto no he leído a nadie, salvo a Bunge, que es el gran positivista que escribe sobre la crisis del gobierno de Irigoyen, ¿sí? Seguramente. Pero bueno, son justamente como dice acá, ¿no? No como una escuela historiográfica, sino como o sea, no es que ni Bunge, ni Quesada, ni José Ingenieros se ponen a trabajar una historia positivista porque surge, digamos, de la construcción de la historia argentina, sino porque siguen, digamos, como un efecto dominó. No sé si me explico. Es decir, cada vez que alguien escribía historia, lo hacía de esta manera, entonces lo siguen. Nadie pone todavía en situación, porque en el mundo también se está discutiendo esto, ¿no? Todavía no aparece el marxismo, digamos, en Argentina. Fíjense el año 1930, ¿verdad? Bien, sí aparece la cuestión de las otras ciencias, porque es la época, digamos, de que van apareciendo otras ciencias que van aportando a la historia, como la sociología. Estamos en la puerta de las escuelas de análisis, ¿no? Pero no llegan todavía. Bien. Lo único que cambia acá, que vieron que como el historicismo hablaba de los grandes personajes, acá en la escuela positivista se agregan otros fenómenos como más sociales, más culturales, más económicos, ¿no? Estos son trabajos de Ramos Mejías. Ramos Mejías, uno ve, cuando habla sobre Rosas, ¿no? Y aparece otra ciencia, que es la psicología, ¿no? Rosas es un caso de estudio muy interesante, por eso después el texto de Barba es realmente muy, muy inspirador, digamos, en lo que es cómo construye el poder Rosas, pero bueno, tanto Devoto como Pagano hacen hincapié en Ramos Mejía como una de las personas que comienza a romper el molde por el uso de otras ciencias, como la psicología, ¿no? ¿Cómo lo entendemos a Rosas? La mirada psicológica, así como, ¿por qué actuaba así? ¿Qué es lo que hacía? ¿No? Más allá de ser un tirano, porque seguía siendo un tirano para ellos, buscan otra vuelta de página, otro tipo de explicación. Y la cuestión de la inmigración, ¿no? La inmigración en Argentina es clave. Bien, el feudalismo argentino, se pone en efecto el tema del caudillismo, se da una mayor énfasis a cómo fueron los movimientos políticos a pesar del caudillismo, con y sin el caudillismo, ¿no? Fíjense que Sada también hace lo mismo. Acá cuando dice el método primero, el historicismo tiene como papás a justamente estos señores, a Taine, a Conte, ¿no? Es decir, por eso toma, digamos, la cuestión europea también, ¿no? Y fíjense que toma, esto es algo importante, ¿no? El método comparativo, que también usa el positivismo mucho, para mostrarte cómo se avanza, cómo se progresa, comparando a Rosa con la Edad Media, ¿no? Como la época oscura, los 30, todos los años, perdón, los 17 años más lo que tuvo anterior, es decir, toda la época de Rosas fue una época oscura, ¿no? Bueno, Juan García también no se despega de lo que veíamos. Bunge es importante, es otra cuestión, porque Bunge trabaja más con la cuestión de los indígenas, ¿no? Fíjense la cuestión racial de Bunge, América Latina es esto,
pereza, arrogancia, ¿no? Tristeza, todo lo que tiene con América Latina, todo lo que tiene con los pueblos indígenas es esto, ¿no? Es algo que no le hace bien al Estado, a la nación, ¿no? Y por eso hace este tipo de comparaciones, ¿no? ¿Por qué Buenos Aires es el que arrastra a todos los demás? Porque ahí estaba la civilización, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, y ahí comienza a mostrar. Muestra, también explica, trata de explicar cómo los caudillos se hacen tan poderosos, especialmente el caso Urquiza, ¿no? El gran caudillo del litoral, donde el litoral es realmente muy importante. Fíjense la cuestión de la inmigración, él justifica la inmigración europea, ¿no? Es decir, es la forma de cosas. Bueno, el tema de la anarquía, estamos en el siglo XX, de Ayarragaray, alguien que seguramente no leyeron, pero bueno, tiene que ver con una cuestión de que muchas de las cosas que tenemos son herencias españolas, ¿no? Como lo anti-hispano, bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema colonial, ¿no? En cierta forma tiene razón, porque nuestro idioma es una herencia española. Y Ingenieros habla sobre la famosa evolución, vuelvo a decir lo mismo, esto es positivismo puro, puro, puro. Solo que aparece, ven que en el positivismo evolucionista, aparece esto que no es marxismo, pero es una cuestión de luchas que se van determinando en las fuerzas productivas, donde aparece la cuestión de los sexos, el tema de las clases y el tema de diferentes naciones, ¿no? Bien. Bueno, Álvarez ya se centra más en Santa Fe, por ende va a hablar sobre la cuestión económica, que es lo más importante. No es un marxista, pero habla de la cuestión económica, ¿no? El tema del progreso, ¿no? El ferrocarril, ¿no? Positivismo también puede y explica, en algún sentido, el tema de la riqueza que genera el tren, por ejemplo, ¿no? El gran promotor del bienestar argentino. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se durmieron ya? No, acá estamos. Ah, bien. No, pues yo digo, si no contesta nadie, por ahí la próxima les pongo un video. Bien. Vamos, ¿qué nos falta? A ver, nos falta la segunda parte, ¿no? Es decir, la cuestión que tiene que ver con la historiografía argentina ya iniciado el proceso de la nueva escuela histórica. Sí, por fin van a desaparecer el positivismo. La escuela de Ravignani, Levene y Molinari. Aparece el tema de esta nueva escuela histórica que va a comenzar a revisar, a criticar, ¿no? Y va a empezar a ver la cuestión de un aspecto más social, donde obviamente van a revisar lo que está escrito, porque justamente es eso. Y acá tenemos dos grandes especialistas de la educación, por eso tiene que ver mucho este tema, porque tanto Levene como Ravignani eran educadores. No iban a escribir una historia solamente para explicar cómo surgió el Estado, sino una historia aplicada a la enseñanza, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ya a partir del 920, pero entre el 36 y el 50, la historia tradicional comienza a verse, y fíjense los años, ¿qué tenemos entre el 36 y el 50? Tenemos un modelo político también revisionista, ¿no? Bueno, punto partida 1810, resignificar el rol de los caudillos, claramente. Esta idea de unión nacional, porque existió la unión nacional en algún sentido, ¿no? Más allá de las provincias unidas del Río de la Plata y la Liga de los Pueblos Libres, la unión nacional era un propósito. Bueno, el tema de justamente Rosas como el gran factor del Estado federal, ¿no? De que Argentina sea una república federal, está hecho por Rosas, según Ravignani, pero se paran desde Mayo en adelante, ¿sí? Perón es uno de las personas que traen claramente digamos, a Rosas a la escena, ¿no? Es decir, al hombre que se preocupa por las cuestiones de todo el territorio, no solamente Buenos Aires. Bien. Obviamente los antiliberales, la izquierda, ¿no? Es decir, otra vez están plantando una historia oficial. Podríamos decirlo que en algún sentido la idea era esa nueva escuela histórica, era tratar de implementar una nueva historia nacional, ¿sí?
pero una historia más democrática, más pedagógica, ¿sí? Vuelvo a reiterar, esto es lo importante es que sean educadores, más moderna, ¿sí? Con otros lineamientos más sociales. Por ejemplo, la cuestión de recuperar el gaucho, ¿sí? Recuperamos el gaucho y recuperamos las tradiciones del gaucho, ¿sí? Entonces en las escuelas hay que empezar a bailar folclore. Todavía no nació el folclore, porque el folclore nace en Estados Unidos, pero ya para finales de la década del 50 se aplica el folclore tomando esta mirada, ¿no? La conciencia nacional, ¿no? Un texto de Oswald, ¿no? La tradición inventada. Léanlo un día, está muy bueno. Acá se inventaron muchas tradiciones, muchísimas, porque, bueno, estamos escribiendo una nueva mirada a la historia argentina, ¿no? ¿Sí? Donde la flor nacional es el ceibo, no sé dónde hay ceibo, pero es la flor nacional. La música nacional es el pericón, la bailaban solamente los ricos, pero bueno, nadie dijo cómo era la chacarera, el escondido, nada. Bueno, ya está. Es parte de... Y aparecen, obviamente, los volúmenes con esta cuestión que aparece como una idea de persistencia-nación, que es justamente la cuestión de la organización, especialmente sobre el tema de la tierra y la organización política, porque ellos van a decir, ojo que, y no están equivocados, ojo que San Martín y Belgrano no sabían en qué estado, cómo organizar un estado. En realidad después sí nos vamos a enterar que sí sabían, pero no era justamente una república. 48 aparece por creación del gobierno la Academia Nacional de Historia, con Levene adelante, y que va a trabajar una cuestión bastante tocada por la religión. Yo sé que a eso a ustedes no les gusta, pero bueno, es parte de la nueva renovación de la historia, de la nueva escuela histórica, ¿no? Y ahí aparece alguien que ustedes leyeron, ¿no? Porque justamente más allá de la caída del peronismo, la nueva escuela histórica va a tener un gran exponente como Barba, ¿sí? Digo, leyeron cuando, no sé si lo tuvieron con Graciela o conmigo, pero leímos a Barba. Bien, el revisionismo histórico, ¿qué es lo que se revisa? Y acá aparece todo lo que se va a revisar, la historia de los caudillos, todo lo que tiene que ver con lo no académico, con lo ensayista. Hoy hay mucha producción de ensayos, ¿vieron? Muchos ensayos, ¿sí? La verdad que todo, se revisa todo lo nacional, se revisa todo lo peronista, porque estamos hablando de la proscripción del peronismo, y aparecen Roja y Lugones como los que están, digamos, en el centro de la escena, pero no son antiliberales o no son, digamos, no van a escribir nada sobre la cuestión de liberalismo. Sí aparece la cuestión de rescatar los libros de Sarmiento y Alberdi por esta dicotomía de civilización y barbarie. Libros o escritos. Recuerden que las cartas quillotanas y las 101 no eran libros, eran cartas que se mandaban, ¿no? Es decir, como no había televisión en esa época, no había programa de chusmerío, entonces Sarmiento y Alberdi se pegaban entre ellos con cartas. Bueno. Acá aparece la cuestión política en el medio del revisionismo, porque Ibarguren, que es alguien que viene, no sé si el fascismo, ellos lo dicen que es fascista, pero digamos, era de una construcción diferente, entonces va a justificar al fascismo, por eso Devoto y Pagano lo mencionan, pero sí los hermanos Irasusta, ¿no? Que tienen una cuestión de ir más hacia lo europeo y no tanto lo nacional, y aparece Scalabrini Ortiz con lo mismo, ¿no? Es decir, van rotando como que lo de afuera es más importante que lo de adentro. Miren ustedes, en esta época, ¿sí? Estamos hablando de una época de crisis, estamos hablando de una época donde se adoptan muchas medidas del extranjero, ¿no? Después con el peronismo también eso entra en juego. Bien. Bueno, Rivadavia, Rosa, siempre en escena hasta esa época. Aparece por primera vez el tema de la Constitución Nacional, que alguien se fija y dice, che, pero esto es una copia de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? El tema de la cuestión de la crítica a Irigoyen, porque había caído Irigoyen, porque el golpe de Estado. Se había sucedido el golpe de Estado, y eso es los intelectuales participaron a favor del golpe de Estado, como varias veces en la historia,
y como ahora, no, ahora no. Los intelectuales también toman partida política, y en la década del 30 habían apoyado en esa época, los revisionistas habían apoyado el golpe de Estado del 30 porque la verdad que no sé si justificaban que la gente no supiera votar, pero era medio complicado, ¿no? Es decir, seguían votando Irigoyen, ¿no? El revisionismo, bueno, sobre la Segunda Guerra, ahí aparece donde se rompe la cuestión aparece esto, ¿no? Empezamos a hablar de cambio, continuidades, rupturas en la historia, ¿no? Y aparece la cuestión por primera vez, la Comisión de Museos y Monumentos, lugares históricos en Buenos Aires, que hay muchos, y que se comienzan a rescatar, ¿sí? Acá aparecen las dos corrientes que uno podría decir, fíjense la diferencia que había de lo que escribían historia en esa época, ¿no? Es decir, el nacionalismo doctrinario, más conservador, y el nacionalismo republicano, más nacional, ¿no? Es decir, no tanto del extranjero. Aparece Palacio, Gálvez, toda esa época, no hay otra vez con lo mismo. La cuestión pedagógica como clave, porque muchos son profesores, y la cuestión de la conciencia nacional. Después, no hay mucho más. Y aparece el revisionismo y el peronismo, y acá sí hacemos un punto, porque el peronismo también, digamos, toma algunas medidas, como por ejemplo el tema de la Universidad de Buenos Aires, el tema del nacionalismo, digamos, muchos nacionalistas y muchos revisionistas se van a integrar a los cuadros del peronismo, ¿no? Es decir, profesores e historiadores que van a tomar un partido político, pero bien declarado. Después van a ser perseguidos todos, ¿no? Obviamente, después del golpe del 55. Y el tema de revisar la historia tiene que ver con esto, por ejemplo, que para el peronismo va a rescatar más a Martín que a Rosas, pero después eso se va a revisar y se va a cambiar, ¿sí? Después del 55. El 55 es un antes y un después, ¿no? Es decir, donde claramente, si bien, digamos, el revisionismo no va a poder seguir trabajando porque muchos ya se han declarado peronistas y con la proscripción no pueden seguir trabajando, digamos, va a seguir teniendo adeptos, ¿no? Es decir, como por ejemplo Fermín Chávez, ¿no? Es decir, Jaureche y otros más. Bien. Uy, qué palazo de Nora Pagano acá. Se llevó puesto un cartel cuando trabajó el tema de la historiografía de las izquierdas. ¿Hay realmente una historiografía de las izquierdas? Yo, la verdad, no me voy a meter. Algún día lean a Nora Pagano, pero van a ver que empieza a aparecer la mirada de esta cuestión de revisar desde otro lugar, ¿no? Es decir, la izquierda está abriendo la puerta a la llegada del marxismo. Poirós, el papá de la famosa autora en educación, y seguimos, pero Bagú, Ramos, muchos de estos ya comienzan fíjense que están identificados con un espacio, izquierda, peronismo, antiperonismo, cuestiones, por ejemplo, de Longaniato, ya estimo de que el 70, ¿sí? La nueva escuela sigue desatando estas cosas. Acá aparece la renovación de esta historia revisionista con Romero, ¿no? Como el Romero padre, donde aparece la cuestión de la cultura, la cuestión de la sociedad, la cuestión de la periodización de la historia. Entonces estamos hablando después del Anales, ¿sí? Aunque no lo quieran tocar al tema. Aparece un gran amigo de ustedes, Alperín Dongui, ¿sí? Gran libro, Revolución y Guerra, que tiene que ver mucho con la segunda mitad del siglo XX, y esa cuestión de situación barbarie. ¿Dentro de los anales? Claro, totalmente, digamos, él escribe con una cuestión netamente social, por eso cuando él escribe Una nación para el desierto argentino, está revisando la cuestión social, la cuestión política y económica de la historia argentina, pero con una mirada, obviamente, analítica, ¿no? Es decir, más que revisionista, ¿no? Porque si hubiera sido revisionista, hubiera agregado a los indígenas, ¿sí? Algo distinto a Chiaramonte, que eso seguro lo han leído, y mucho, seguro, que arranca
vieron que varios arrancaron desde mayo, ¿no? Es decir, hay que reconstruir todo, hay que volver a trabajar algunas cuestiones más reflejadas con lo actual, pero arrancando de mayo, que es para muchos, mayo es el inicio. Gino Germani, que seguramente también lo he leído porque habla de la inmigración, es el hombre que se pone, el historiador, que por primera vez trae la cuestión de la inmigración, ¿no? Y habla de los periodos más fuertes de la inmigración, 1880, 1914. Gallo, que compara a nuestro país con Australia, porque es la época donde Australia es un espejo. Inclusive sostiene Gallo que Argentina es un espejo de Estados Unidos, ¿no? Muy parecido, van de la mano. Estados Unidos tiene más años de evolución. Y después, bueno, el golpe de Estado que termina obviamente con la cuestión de la intervención. Digamos, del golpe de Estado del 66 en adelante, es el golpe de Ilia, es el golpe de Estado que termina con las escuelas históricas, con el revisionismo. Todo mal, todo mal. Hasta ahí va a llegar el análisis de Pagano y de Boto. Después de esto, nace, digamos, lo que uno puede trabajar hoy, que es el nuevo revisionismo de finales del siglo XX, algo que ustedes van a trabajar como el último trabajo para que nos veamos en el final, que es el trabajo de Susana Bandieri, que es justamente la mujer que va a trabajar y ya con esto ya los dejo, me tengo que ir a la otra clase ahora, que es la mujer que trabaja en la microhistoria. La microhistoria no ingresa como microhistoria en la Argentina, realmente, ni siquiera como revisionista. No es que hubo historiadores que se pusieron a trabajar el legado que dejaron los italianos, ¿no? Esta es, no sé si la conocen, esta es Susana Bandieri, una gran exponente de la Universidad del Comahue, una mujer que tomó la Patagonia y creó para mí una nueva escuela que es la historia regional, ¿no? Que es muy similar a la historia, o a la microhistoria, perdón, porque parte de lo macro a lo micro, muy parecido, ¿no? Parte en cuestiones regionales o en cuestiones más culturales. Ella, la microhistoria, lo va a decir ella, para mí es la respuesta a la escuela de los anales, esa cuestión social, mucho macro, lo pasa a micro, y se va a tomar, porque realmente ya los mexicanos venían trabajando una historia local bastante interesante, pero ella va a decir las preguntas, ¿no? Es decir, ¿es una nueva historia social o es una nueva historia cultural? Porque estoy hablando de la cultura de un pueblo, de un lugar, ¿sí? O simplemente es una historia regional. Fíjense, acá tienen, esto es la microhistoria italiana que ustedes leyeron, por lo menos el de Carlo Ginzburg lo han leído, ¿no? Y están los otros dos, Giovanni Levi. Los marxistas británicos Thompson incluso habla yo había notado la perspectiva de los de abajo, hablaba todo el tiempo. Claro. Tiene que ver con la microhistoria esto, ¿no? Sí, pero viste que analiza toda una cuestión de clase social, entonces es mucho más amplio, Claro. ¿no? Es mucho más macro. Sí, no a nivel micro de una persona tampoco, ¿no? De un obrero. Ponele la historia de Juan Pérez, mecánico de la Fiat. No, eso no, pero te digo que hablar de los debajo, de los dominados de un sector, algo de la microhistoria ya ingresaba. Sí, vuelvo a decirte, eso es, acordate, marxismo británico orientado a una clase social, ¿sí? Que parte con una mirada distinta al materialismo, ¿no? Es decir, porque es una cuestión más social que económica, pero sigue siendo marxismo, ¿no? Porque justamente va hacia el materialismo. No, le decía, en el caso de la microhistoria, que hay tres miradas, la cuestión social, la cuestión del análisis a una escala mucho menor, que este es el libro de Grendy, ¿no? Y obviamente la historia social ya como microhistoria sí, con el libro de Ginzburg. Ella va a decir, yo me posiciono acá entre los tres, ¿no? Porque también voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a mirar la cuestión sociocultural, la cuestión económica y el territorio, ¿no? Que en el territorio ella va a decir, yo defino la Patagonia, pero es enorme. Bueno, ahí aparece una construcción, por decir, yo tomo un pueblo, la historia regional como un sistema, como un pueblo, donde hay una cuestión de las relaciones sociales y las relaciones económicas de este pequeño pueblo. Entonces ella dice, esto es historia regional. ¿Por qué? Porque lo que va a decir, para que ustedes lo entiendan, Cervantes es Cervantes, Maiqué es Maiqué. Huergo es Huergo, Regina es Regina.
¿no? Cada uno dentro de un sistema propio. Sí, pero mirá que Cervantes, los chicos de Cervantes van a bailar a Huergo, y los de Huergo van a trabajar Maiqué, no importa. Pero la historia regional es un sistema donde las relaciones sociales y económicas están manejadas, como esta palabra en inglés que es hinterland. Hay una serie en Netflix que se llama Hinterland, que tiene que ver justamente con las cuestiones puertas adentro de una comunidad, ¿no? Y eso va a decir ella, con esto podemos definir cualquier cuestión geográfica más allá de la religión, más allá de lo que sea. ¿Sí? Eso es lo que ustedes, el único trabajo que les voy a dejar es en la lectura del texto de Susana Bandieri, que es justamente la explicación de esa nueva mirada que ella le da a la historia regional. El texto se llama Entre lo micro y lo macro, salió publicado en una revista hace algunos años, la revista Entre Pasados, no sé si la han escuchado, han leído. Bueno, ¿Y de Devoto y Pagano qué es el texto en sí? El texto que ustedes tienen se llama Historia de la Historiografía Argentina. Y lo único que tienen como material es una reseña, es un libro, se llama así, Historia de la Historiografía Argentina, que es más o menos todo lo que yo les pude resumir hoy. ¿Sí? Después yo lo tengo a esos, si ustedes lo quieren se los envío para que lo tengan, pero no les voy a asignar ningún trabajo de Devoto y de Pagano, ¿sí? Porque es muy amplio, es un libro muy grande, y trabaja toda la historiografía argentina, por lo menos hasta el golpe de 66, que es donde dicen ellos, bueno, listo, acá, pum, listo. Se murió la nueva escuela, la nueva escuela histórica, el revisionismo, todo, porque los militares van a intervenir duramente. Ya a partir del 66 van a intervenir duramente en cómo se escribe la historia en Argentina. Recién con el retorno a la democracia, que no se quitó nada todavía de eso, pero ahí empiezan a aparecer historiadores más jóvenes, más revisionistas, algunos críticos, y en el caso de Bandieri, que es el único ejemplo que vamos a ver, que es el que, digamos, podríamos decir, como que instala la nueva escuela, tomando algunos principios de la microhistoria, algunos principios de la historia social, enfocada en la hinterland, es decir, en la historia regional o la historia puertas adentro de una comunidad, ¿no? Porque recuerden que la microhistoria, en el caso del libro, ¿no? Del libro de Ginsburg, relata y trata exclusivamente a un personaje, en un contexto. ¿Se acuerdan del queso y los gusanos? Bueno, si hablamos de una historia regional, ella puede decir, listo, voy a hablar del Rocazo del 72. Ella aparece la cuestión política, económica, social, en Roca, se llama Rocazo, ¿no? Es decir, después, bueno, en Bariloche habrá habido otra cosa, o en Cipolletti, que existe, el Cipoletazo, o el Cordobazo, o el Tucumunazo, son cuestiones diferentes. Para Bandieri, dice eso, si yo estudio a Roca, y estudio el Rocazo, es historia regional. Y basta, ya está. Dudas, preguntas, fechas. Profe, Sí. ¿los Power los estaría enviando también? Listo, sí, se los subo a plataformas si ustedes quieren, no hay problema. Sí, por favor. Pero como material, no como trabajo y eso. El único trabajo es el de Bandieri. El único trabajo es el texto de Bandieri que está en el material. Yo tengo que cerrar todo el 2 de julio. Oh. Así que, de manera particular, los que llegan, y los que no llegan, comuníquense a ver qué hacemos. ¿Sí? Hay gente que va a llegar, obviamente, porque ya ha trabajado y ha entregado los trabajos y va al día, y están listos para el final, cuando volvamos a las vacaciones, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, Gustavo, sí, yo soy el primero, dice Gustavo, va a rendir el final. El resto que no llega, a comunicarse y a ver cómo le buscamos. Gastón está listo también. Gastón y Gustavo están listos para el final. Y Sharon también. Ellos vuelven y al toque rinden. El final. Tomen una corriente, la analizan en base a lo que leímos, a la bibliografía que tienen en los módulos,
traten de analizarla con alguna de las cuestiones de la historiografía argentina. Como historiografía argentina vimos muy poco y no han hecho ningún trabajo, yo les aconsejaría que no se escapen de la cuestión positivista, marxista o microhistoria. ¿Sí? Que es lo que van a relacionar. ¿Sí? Y desarrollan al final con eso. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No lo escucho. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. No, profe, sobre historia regional, ¿se acuerda que yo le he dicho que tuve que dar sobre Roca en taller 3? Pero después nunca más averigüé si el currículum seguía con enseñar historia regional en los primeros 2 años, creo, de la secundaria.